en quien confiamos. En nadie más podríamos confiar. Y queremos este tiempo a ti entregarte, y tú seas el autor, el que pueda trabajar en el corazón de mis hermanos, en el corazón, Señor, de los maestros que van a transmitir. Y tu Espíritu Santo les hable. Te ruego, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, ahí está la lección número 4, que es la comunión. Tenemos una última lección para el subsiguiente domingo 5, y luego ya tenemos el material que para los maestros ya les va a distribuir el hermano Wilder, quizás la siguiente semana. Y esta conexión, no sé si yo quisiera seguir haciéndolo para un poco evaluar y fortalecernos, consultas del material que tengan ustedes, compartir entre nosotros. Esto yo entiendo de esta manera. Vamos a enriquecerlo. Quisiéramos siempre mantener esta reunioncita, no lo convirtamos algo que se vuelva rutina, sino que sea de una manera diferente, ¿no? Aprovechemos la tecnología, que podemos hacerlo de manera virtual. Muy bien. La lección número 4 es comunión. No olvidemos que la función de la iglesia es evangelismo, discipulado, adoración, comunión y servicio. O sea, eso es lo que cada creyente tiene que hacer, ¿no? Tiene que evangelizar, tiene que discipular, tiene que adorar a Dios, tiene que vivir en convivencia, en comunión con sus hermanos. Y por eso nuestro texto dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos 131:1. Aquí para los más pequeñitos, quizás solamente podamos, por eso un poquito le he puesto en color, cuán bueno es habitar en armonía. O quizás ustedes mismos las palabritas, como algún momento Tania dijo, con las otras versiones cambiar, pero que sean 2 o 3 palabritas, siempre va a ser mejor. Pero desde mensajeros ya podemos memorizar este texto, ¿no? Ese es el fin, digamos, de poder no hacerles, porque los más pequeñitos aún no tienen esa forma de comunicarse todavía, ¿no? ¿Qué es comunión? La palabra koinonía, ¿no?, viene ahí. Es un concepto teológico que significa comunión. Koinonía como tal es un término propio de la doctrina cristiana para designar la participación de una misma fe y la comunión a que están sujetos todos los miembros de la cristiandad, practicantes de la fe en la Iglesia de Cristo, a partir del cual se procura rescatar el concepto de la unidad de fe en el culto cristiano. Estas partes subrayadas, ese es el concepto de comunión, la unidad de fe en el culto cristiano. Entre todos los que estamos para poder rendirle el culto a nuestro Dios, esa es una comunidad. Ahí estamos reunidos los hermanos, ¿sí? Ahora ahí estamos entrando, ¿qué significa la comunión? Ustedes lo van a leer cuando nos dice lectura devocional, 1 Corintios 11, 23 al 24. Tomamos las bases bíblicas en 1 Juan, 1 Corintios y San Juan, ¿no? En 3 partes lo dividimos, lo que es el significado de comunión. Entendemos como el significado de comunión: 1, intimidad con Dios, intimidad entre hermanos, y la intimidad caracterizada por la dependencia de Dios. ¿Y qué es una intimidad con Dios? Nuestra comunión es principalmente con Dios. Debo estar en comunión con Dios. Ese es el objeto. Ahora, aquí dentro de esta comunión podemos rescatar nosotros, queridos hermanos, algunos personajes que fueron partícipes de esta comunión, ¿no? Como por ejemplo,
Enoc, en Génesis 5, 22 al 24, fue amigo de Dios. O sea, tenía una intimidad con Dios. Cuando hablamos de intimidad, es cuando algo contamos en secreto a Dios. O sea, Dios sabe todo. Pese que Él es que nosotros le contamos en confianza. Señor sabe, hoy día he pecado. Me he equivocado en esto. Perdóname, Señor. ¿Puedes perdonarme? Esa confianza. Señor sabe, estoy hoy día molesto por esto, porque papá me ha hecho renegar, o el hijo me hizo renegar. Estoy molesto, no sé cómo corregir a mi hijo. O sea, a eso vamos en la intimidad. Es la confianza que tengo que tener con Dios. Entonces, a partir de aquello, queridos hermanos, por ejemplo, en 1 Juan 1:3, ¿qué es lo que dice? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Jesús y con su Hijo Jesucristo. Ahí está. Noé, otro hombre que estaba en comunión con Dios, y justamente Dios le ve como al hombre perfecto o al hombre correcto, porque a otros no lo había dado, pero sí, dentro de su adoración y en su comunión, Noé aparece como tal. Abraham, otro hombre muy amigo de Dios, que podía hablar. Apóstol Pablo, de la misma manera. Son hombres como ejemplos dentro del personaje bíblico en cuanto a la comunión. En el punto 2, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar la intimidad entre los hermanos. Nuestra comunión es también con los hermanos en Cristo. Esa empatía, si podemos llamarlo así, la empatía. Muchas veces el hermano está distante al otro hermano, fácilmente, ¿no? Y ustedes se habrán dado cuenta. Y entre comillas todos entramos a ese ritmo, ¿no? Como quisiéramos cambiar de lugar, ¿no ve? Algunos hermanos, hermana Vicky se siente adelante, hermano Héctor esté más atrás con otros hermanos, pero como que hemos encontrado nuestro pequeño círculo ahí, y ahí nos sentamos, acomodamos en las bancas, ¿no? Pero hay la intimidad, la confianza, debemos practicar entre todos. Y esa empatía debería ser reforzado, y el Espíritu Santo es donde ahí trabaja. Y veríamos, hermanos, cómo nos desataríamos. El uno le contaría sus problemas, ¿sabe? Y eso de contar problemas, ahora nosotros tenemos que ser muy cautos al recibir. No es fácilmente luego, así dice que le está pasando al hermano. Mira, pues así nomás están viviendo. No. Ese es nuestro gran error como personas. ¿Por qué yo le contaría algo a la hermana Rosa, hermana Vicky, Tania? Porque siento y pienso que oraría por mí. Ese es el fin de la comunión. Esa comunión está basada en el amor. Y justamente eso es lo que estamos viendo. Está basada en el amor. En el amor a Cristo y en el amor entre nosotros. Esta comunión se expresa de varias maneras. Uno es manteniendo el compañerismo el uno con el otro. Y eso me adelantaba un poquito, ¿no? En la iglesia vemos pequeños círculos, pero fácilmente con el otro grupo no tanto. Y algunos no encuentran. Y hacia la vista les digo yo, creo que es hermano Edwin Quispe y familia. Los muchachos no se integran, especialmente los más grandecitos. Es que está faltando. Entonces hay que poner énfasis en medio de los jóvenes victoriosos. Es decir, sí, ¿saben qué? Tiene que haber compañerismo. Buscar estrategias para que entren, romper el hielo entre ellos. Sobrellevando las cargas los unos a los otros. Hay veces podemos tener dificultades. La iglesia no debe ser una taza de leches. Entonces, entre nosotros, saber sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y eso hay que ponerle énfasis a los pequeños, a aceptarse, porque muchas veces
Es muy posible que hermana Vicky y Tania reciban muchas quejas, ¿no?, de sus pequeños alumnos. No, que me está quitando, que me está haciendo aquello, hasta me está mirando feo, hasta eso existe en esas edades, ¿no? Entonces ahí va a hacerle comprender de que tenemos que vivir en armonía. Y eso tiene que, la iglesia es para vivir en armonía, no es un lugar de pelea. Entonces, esto hay que poner en énfasis, perdonándonos los unos a los otros. Cuán importante es saber perdonarse, porque todo podría pasar en la iglesia. Sin querer podría afectarle al hermano Edgar, sin querer podría afectarle a alguno de ustedes. Pero cuán importante es el perdón, buscar el perdón y de corazón decir, perdóname, porque es clarito, no hay paz en tu corazón, entonces busque perdón y ser cuidadosos, pero saber perdonarnos. Si alguna vez alguien acude a nosotros, puedes perdonar, claro que sí. Y también de nuestra, eso hay que enfatizar a los, desde los más pequeños hasta los grandes, llegar a ese perdón, ¿no? Buscar la reconciliación. Y el Espíritu Santo ahí hace su trabajo, ¿no? Animándonos los unos a los otros. Ahí va, animar. Hay desanimados, hay hermanos que ya hasta aquí nomás, desde grandes hasta pequeños. En especial esto que se caen los victorios, no. No olviden que cuando tenemos 5 años, nuestro papá es el héroe, es el Superman, es el mejor papá. Pero a medida que vamos creciendo, y especialmente cuando estamos en la adolescencia, el papá no me entiende. Muy anticuado es. A eso llegamos en el aspecto psicológico. Y todos hemos atravesado aquello. Mi papá no me entiende. Mi mamá no me entiende, me grita nomás, me riña nomás. Pero posiblemente también suceda aquello, puede ser. Pero entonces, ahí entre nosotros en las edades, animarnos en los jóvenes. Hay veces en el estudio uno está en carrera o el otro no está en carrera o no encuentra trabajo. Entonces, el Espíritu Santo tiene que utilizarte como herramienta para que tú seas el canal de bendición para el otro hermano. Y eso hay que ponerle énfasis, queridos hermanos nuestros. En el punto 3, intimidad caracterizada por la dependencia de Dios. Esta intimidad nace de Dios. O sea, no es, digamos, nosotros porque tenemos que practicar, sino está en el corazón de Dios. Y justamente por eso ha mandado a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Y por lo tanto, es de Dios, no es nuestro. Depende de Dios. Y aquellos que hemos aceptado a Cristo y Cristo ha cambiado nuestras vidas, automáticamente todo aquello que anteriormente dijimos, todo eso tiene que ir dándose sin esforzarse. Buscar ayudar al otro, buscar ayudar al prójimo. Y conoce a Dios. O sea, como es de Dios, conoce a Dios, nos guía a Dios a conocer su presencia con más profundidad aún todavía. Pasamos, ¿por qué es necesaria la comunión ahora? Ahí tenemos las bases bíblicas. La comunión es necesaria para amarnos sinceramente los unos a los otros en todo tiempo. Es importante que nosotros nos amemos. Ese es el mandato del Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el fondo de que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Pero pastor, si me equivoco, si se equivoca, ¿cómo puedo amarle? Hoy en el mensaje escuchamos digamos, el campesino le mata al misionero y el hijo queda huérfano, se vuelve a los Estados Unidos, pero cuando ya es grande retorna el hijo y el campesino que mató al papá resulta que se convierte en Cristo y este campesino es el papá ahora del misionero huérfano, cuando este misionero
misionero huérfano retorna ya mayor y dice: tú eres como mi hijo. Pero este hijo ha visto cómo le ha matado a su papá, este campesino, cómo le mató, porque antes el evangelio era así. Ha visto cómo le ha matado. ¿Quién genera ese perdón, ese amor? Es Dios. Eso es lo que tenemos que poner en énfasis. La comunión es necesaria para respetarnos y aceptarnos los unos a los otros tal cual somos. Ninguno de nosotros somos una joya, ni somos el anillo de oro para caer bien a todos. Tenemos nuestras bondades y nuestros errores como seres humanos. Y muchas veces nos fijamos en el lado negativo que el lado positivo. Y por eso justamente aquí nosotros tenemos que aceptarnos y respetarnos tal cual somos. A los padres, nos dice Efesios, ¿no? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Al cónyuge, a la esposa, al esposo les recomienda, a la esposa también les recomienda. ¿Qué le dice al hombre? ¿No? Perdón, ¿qué le dice a la mujer? Que el esposo es cabeza del hogar y como tal tienes que respetar. ¿Y qué le dice al varón? Que la mujer es vaso frágil y debes cuidarle como a un vaso frágil. Y si el vaso se rompe, no, ni la gotita, ni la poxilina, nada, pues lo va a volver como estaba. Y habrán matrimonios, si hablamos de mayores. Y lo mismo en amistades, ¿verdad? Es aquello. A los que están en autoridad, el respeto. Dentro de la iglesia tenemos autoridades, el respeto. Y eso nos manda el libro de Romanos. A los ministros y líderes de la iglesia, el respeto, la aceptación. Puede tener diferentes ideas. Mira que ahora estamos justo en cambios. Yo no sé cuántos me aceptarán ustedes de la manera como voy a guiar a la iglesia. Bueno, el Espíritu del Señor nos tiene que hacer que nos aceptemos los unos a los otros. A los ancianos y ancianas, mantener ese respeto y aceptar. Y la Biblia ahí es puntual, ¿no? Al anciano, cuídale, trátale. No hay que, entre comillas, discutirle al anciano. A todos, sin distinción alguna, debemos tratarnos por igual y aceptarnos por igual. Punto 3. La comunión es necesaria para vivir juntos con todo fervor al Señor, con habilidades y capacidades espirituales que el Señor nos dio. Todos ustedes tienen habilidades que han recibido del Señor, capacidades. Así nomás no estamos. Es como en el lado uno, yo diría algún momento, ¿quién nos ha enseñado, digamos, a hacer algo? Es algo innato muchas veces, ¿verdad? Para algunos es fácil, para otros es totalmente complicado. Entonces, así igualito en lo espiritual hemos nacido con algo incorporado. Así que no podemos decir, es que no puedo hacer nada. No. La comunión es necesaria para animarnos los unos a los otros en las pruebas, en adversidades, en nuestra vivencia diaria. Ahí está. O sea, ahí va la comunión. Entre nosotros en las pruebas. Pues el compañerismo es tan importante. Practicar la empatía es tan importante. Eso es la comunión. La comunión es necesaria para cultivar juntos el ejercicios espirituales. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que nosotros debemos poner en práctica, enseñar al hermano en cómo ejercitarnos espiritualmente, ¿no? En el aspecto espiritual. ¿Qué puedo yo hacer que mejore? Quizás le falta al hermano algún aspecto. Entonces, es un ejercicio, es una práctica constante de querer hacerle que. Por eso el trabajo, la labor de ustedes, queridos maestros, es bien importante.
Muchas veces vas a tener que llorar junto a ese adolescente, junto a esa señorita, junto a ese joven, los que estamos como maestros en esas edades. Igual con mensajeros pequeños, les va a contar sus vivencias. Mi papá le enseña a mi mamá. Esas cosas las guaguas hablan, lo dicen. Ahí va la importancia de hacerles notar que nosotros tenemos que vivir de una manera diferente. Por otro lado, la comunión es necesaria para soportarnos con paciencia los unos a los otros. Nuestras diferencias, nuestras debilidades. Hace rato les decía, nosotros tenemos debilidades, nosotros tenemos diferencias. Nosotros no pensamos todos de manera homogénea. No somos tan heterogéneos el ser humano. Y en la iglesia estamos de toda forma de pensamientos. Y eso nosotros, entre nosotros, tenemos que soportarnos y aceptarnos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. A eso llamamos comunión. La comunión es necesaria para colaborarnos, solidarizarnos en nuestras necesidades. Ahí está. Aprender a ser solidario. ¿Sí? Ser solidario. Y los niños son ejemplo de esa solidaridad. Vamos al siguiente punto, que dice, ¿cómo alcanzar la comunión? Quizás esto podríamos bajarlo un poco más a la siguiente página, ahora sí. ¿Cómo alcanzar la comunión? 1 Pedro 3, 8 al 15. Hay dos maneras, o si vale el término, dos pensamientos, enfoques que les damos en esta ocasión. Uno, cambiando de actitud. Otro, cambiando de conducta. Nuestra actitud hace mucho. Nuestra conducta hace mucho. Aquí un poquito entro un pequeño detalle para que ustedes luego vayan entendiendo. Y vamos a luego entrar. Un río totalmente cristalino va corriendo de la parte de arriba, una belleza de agua que va corriendo. Y del otro extremo corre agua turbia, totalmente turbio, y con tanta fuerza va corriendo. Pero resulta de que hay un punto donde tienen que encontrarse. Y se genera un remolino, se mezclan y va yendo, y más abajo, bueno, ya se convierte en agua turbia, pero más abajo ese agua nuevamente por correr en el río como que se va limpiando, ¿no? Se vuelve otra vez cristalina. Pero pasa momentos. Hay veces yo comparo con el matrimonio aquello. Dos vidas diferentes, dos culturas diferentes, dos costumbres diferentes. Y muchas veces necesita que usted cambie como esposa o como esposo, perdón que lo diga así. Muchas veces es necesario que cambie de conducta. Es necesario. Para que todo. Es como una especie de dos culturas que se... Y justamente para aquello, en la comunión, importante la humildad. Ser humilde. Manso y humilde, como le dice Jesús. La mansedumbre. Cuando hablamos de mansedumbre, no significa que te maltraten, sino tener esa actitud de mansedumbre, pero respetarnos a nosotros mismos y hacernos respetar. Entonces, la mansedumbre. Cuando no hay mansedumbre, muchas veces surgen los gritos. La paciencia. Saber soportar con paciencia. Alguna vez, y ves, estas actitudes tenemos que mostrar, ¿no? La paciencia, el amor, la paz, una de las grandes virtudes. Esto es lo que en nosotros tiene que mostrarse, nuestra actitud. En nuestra conducta, interesarse genuinamente por la vida de nuestros hermanos, poner interés en el prójimo. Eso hay que orientar a nuestros hermanos jóvenes, a los niños, a los más pequeños. Y de aquí ustedes pueden rescatar uno o dos entre los pequeñitos. No porque hablar todo esto para los pequeños ya es, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería apropiado para la edad de los más pequeñitos hablar de cambio de conducta.
Hay miramientos, hay veces en los mensajeritos, a hablar esta parte, a hablar de decir, ¿sabe qué, niños? Tiene que haber cambios de actitud. Tenemos que cambiar de conducta al conocer a Cristo en la iglesia. Nuestra actitud ya tiene que ser diferente, nuestra conducta tiene que ser distinto. Esto es lo que nosotros tenemos que mostrar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer notar, queridos hermanos. Ese es el objetivo de enseñar cómo alcanzar la comunión. Estimular a los hermanos, a las hermanas, en el amor y las buenas obras. Qué bien que estás trabajando. Está bueno. ¿Se recuerdan de Isaías 41? El que trabajaba con el martillo y el que trabajaba con el yunque, dice, el uno le anima al otro y el otro también le anima. Buena está la soldadura, sigue trabajando. Y eso justamente, ¿no? Estimularnos entre nosotros, en amor y en las buenas obras. Amonestar y reprender del pecado a nuestros hermanos, haciendo notar en el pecado que puede estar viviendo el hermano, haciéndoles decir, mira, ¿sabe? Estás en el error aquí, cambia tu conducta, pero con amor, no a riñas. Muchas veces podemos incurrir en el error de gritos y riñas, ¿no? De decir, por querer recuperarlo, lo arruinamos peor la vida. Estos aspectos bien necesarios, queridos hermanos. ¿Cuáles van a ser los resultados de la comunión? Ahí tenemos como base bíblica Hechos 32, Hechos 2. Una iglesia que aprende las enseñanzas de Cristo, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que nos dice en Hechos 2:42. ¿No? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, por lo tanto, la iglesia aprende las enseñanzas de Cristo. La iglesia es unida cuando hay comunión. La iglesia ora, interesa por la oración. Por otro lado, la iglesia es reverente a Dios. Muestra la reverencia a Dios cuando ha entendido que hay comunión entre hermanos. La iglesia en la que ahí es donde suceden maravillas. Por eso el texto dice, ¿no ve? Si podemos ir. Y más abajo ustedes después podrían continuar, después del 33, verso 1, verso 2. ¡Ay, bendición! Mirad cuán bueno y hermoso y delicioso es habitar entre los hermanos juntos en armonía, porque allí cuando hay armonía hay bendición. Y muy cierto. Muestra de aquello es la iglesia cuando crece, porque hay armonía. Ahí va la pregunta y la respuesta. ¿Por qué muchas iglesias están con poquitos miembros? Porque no hay armonía. Hay pelea entre ellos. Y uno se va, sale de la iglesia y dice, así nomás me han tratado, por eso yo no quiero ir a la iglesia. Y así nomás son los hermanos. Por eso las iglesias se vacían, porque no hay armonía. Y es importante el saber pedirse perdón y perdonar. Una iglesia solidaria se solidariza. El hermano dice que está pasando este momento difícil. Oraremos, le ayudaremos con aquello. Se nace del corazón. Eso es cuando hay comunión en una iglesia. Una iglesia que da culto a Dios. Celebra el culto. ¿Qué es el culto? Adorar a Dios. Rendirle el homenaje, como seguramente hoy día hemos hablado. Ese es el culto a Dios. Una iglesia feliz, contento. No estamos tristes, pese a nuestras dificultades, pese a los problemas que pasamos, pero mostramos una actitud alegre. Una iglesia de personas que muestran simpatía a los demás. Entonces es muy importante. Para terminar,
en esta parte de conclusión quiero dar lectura. Es una gran bendición una iglesia que vive en comunión los unos con los otros. No debe ser producto de intenciones y fuerzas humanas. Por el contrario, es la obra del Espíritu Santo, que transforma a la persona en su ser interior hasta afectar su propia conducta y forma de vivir. Ahí está. Esa es la gran bendición de la comunión, queridos hermanos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ponerlo en énfasis en nuestras clases, hacerle entender cuán importante es vivir en comunión, cuán importante es vivir en armonía, porque vivir en armonía trae bendición, ¿no? Tiene lluvia de bendiciones. Queridos hermanos, esto es lo que he querido compartir en esta ocasión con ustedes. Dios les bendiga muchísimo y podemos compartir un poquito entre nosotros, decir quizás hermana Vicky, si esta hermana Rosa, complementar lo que hoy han tenido y quizás en algo también de parte de ustedes sugerir cómo podemos mejorar, de qué manera podemos. Es muy extenso, se habrán dado cuenta, ¿no ve? En el cómo entre